Pues perfecto, ¿no? Igual como para no llevarnos como demasiado tiempo en esas introducciones y demás, no sé qué. Pues nada, bienvenidos al espacio, ¿no? Este espacio que da el EPEC, justamente ocupando este calificativo de urgente, que es una palabra como muy poderosa y que de pronto incluirla en un título, pues dice mucho, ¿no? Sobre el tema. Y pues también para presentar justo a Arián, ¿sí se pronuncia así, Arián? Porque no sé si... Ariane o Ariane. Arián. Bueno, Arián, ella es una teóloga holandesa de tradición reformada, tiene un magíster en teología sistemática por la Universidad Libre de Ámsterdam, cursó un diplomado certificado en coaching organizacional en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Es coordinadora de capacitación en Fundación Otras Cruces y de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, AIEC. Fellow de Green Faith International y miembro de la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas de América Latina y el Caribe, de Pali. También es miembro fundadora de la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación y la Coalición Evangélica por la Justicia Climática. Se desempeña, además, como profesora en la Comunidad Teológica Evangélica y en el Seminario Metodista en Chile. Es activista en diferentes movimientos ambientales en Latinoamérica y vive en Santiago de Chile con su familia, esposo, hijo e hija. Pues Arián, muy bienvenida. Creo que esta parte también del pensamiento desde el sur que nos vas a proponer va a ser una cosa como bien increíble. Pues te paso la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde de reflexión. Les cuento que he estado muy resfriada. Aquí en Chile hace frío. Entonces, de repente tomo un poco de té y un dulce, y si de verdad tengo que hacer una pausa, les cuento para toser. Pero no es COVID, sé, desde esta mañana, entonces con eso estamos ya felices. Bueno, les propongo, bueno, quería ver primero quizás, me gusta mucho que sea muy dialogante, pero sí tengo una presentación, entonces pensé que lo que podríamos hacer es que si ya tienen preguntas como inquietudes sobre el tema o expectativas, para decirlo así, de que dicen, me gustaría que va a decir algo sobre eso, que lo hacemos primero un espacio para eso, gente que dice ya, eso, y después hago mi presentación y me concentro más en estos puntos. Si no los he abordado, los añado. Y así vamos viendo qué hago, y también durante la exposición, si hay cosas que no son muy claros, me pueden siempre interrumpir, y vamos viendo que sea como media hora y después tenemos tiempo para ir a reflexionar. Entonces, primero micrófono abierto. Esta vez vamos a tener 2 encuentros, ojalá que puedan también acompañarnos la próxima semana. Y esta vez se trata sobre todo de ecoteología, y la próxima voy a hablar de teología ecofeminista. Entonces, como un aspecto que para mí es transversal, también cuando hablo de ecoteología, pero que tiene sus temáticas propias. Entonces, si hablamos de ecoteología, o qué preguntas les surgen, que ya alguien escribió en el chat, soy nuevo en el tema, entonces todo me sirve, también puede ser, muy bien. Otros tal vez no son tan nuevos, entonces quizás tienen alguna inquietud específica. Yo, Arián, me quedé muy sorprendido del artículo que escribiste en la revista Christus de la Universidad del ITESO de Guadalajara. Me gustó y me sorprendió esto, ¿no? Que decías, hablo de ecotología porque es como lo necesario, ¿no? Y se habla poco, entonces tengo que aprovechar, donde hablo de teología, hablar de ecotología. Me despertaba como un sentimiento auténtico de evangelización, ¿no? O sea, como que creo que a veces se perdemos ese concepto y lo vaciamos de significado y pensamos que es hablar del catecismo tradicional, ¿no? Que tiene poca relación con nuestra vida.
pero no sé, o sea, como tu sentir, ¿no? Creo que está muy ligado con tu investigación, con tu tarea académica, y eso me gustó mucho. Y bueno, también estaba presente este otro punto que ya presentabas en el espacio de Tras las Huellas de Sofía, en donde, pues es esto, ¿no? Lo urgente del tema ecológico. No sé, o sea, creo que todavía no alcanzamos a entender lo urgente, ¿no? De esto. Quizá la pandemia un poquito nos dio una prueba, pero, o sea, ¿de qué tamaño es? También, bueno, la invitación para leerte en este artículo que está gratuito y disponible, ¿no? En la red, y que lo hemos compartido también en nuestros grupos, pero está esta renovación incluso del cristianismo, ¿no? Por ir por otras raíces, ya no grecolatinas, que es quizá lo que tenemos, por ahí va, o sea, pues es muy bonito, o sea, compartir, ver a alguien que está, pues comprometido con esta causa llena de energía, de renovación, pero ¿por qué nos falta tanto esto, no? Es mi pregunta. Gracias, Mario. Ya habrá muchos temas eso, lo que dices ahora. Que no seamos nada más únicamente hombres hablando y haciendo las preguntas. Es como la invitación a las demás compañeras. Igual, pues que le vayan echando como también de su parte. Adriana, veo que levantas la mano. Sí, ecoteología se relaciona con ambientalismo como pregunta y se toma en cuenta todo lo que el Papa Francisco escribió en Laudato Si. Esas son las preguntas básicas. Muchas gracias. Sí, gracias. Igual, Wendy, veo que estás alzando la mano. Ariane, mi pregunta es, ¿de cuándo podemos hablar de la ecoteología? Y también si en la Biblia hay esta cosmovisión de ecoteología, o es algo más bien que ha sido como la interpretación que ahora tenemos con el conocimiento que tenemos de respetar el ambiente y la casa, la Pachamama. Esa sería mi pregunta. Gracias. Igual, Arián, no sé si tú prefieras como que vayamos sumando las preguntas y vamos como dialogando contigo, o si quieres que la gente siga como lanzando también comentarios y preguntas. Bueno, yo creo que bueno, estos ya son algunos, yo dije que podríamos hacer como una ronda inicial, si alguien más quiere, yo voy a tomar estas. Tengo una presentación de PowerPoint que aunque voy un poco más esquemáticamente contando algo y voy a tomar las preguntas que ahora se hacen y después podemos conversar más libremente y reacciono más directo así. Ok, ¿Ya? vale. Entonces, si no hay más, puedo empezar, voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, entonces, ecoteología. Voy a decir algo sobre eso, entonces eso es un poco el orden de lo que, de mi exposición. Algo sobre la urgencia, lo que habló Mario, que estamos en tiempos de crisis. Algo sobre el nombre y la historia de ecoteología, los distintos corrientes que hay, porque no hay una ecoteología, y los desafíos que aborda. Entonces, y ahí también me voy a referir a lo que preguntó Wendy de Biblia y todo eso. Primero quiero que nos sentamos bien y nos ponemos bien en los pies en el suelo, porque es hoy el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Es hoy, lo vi esta mañana,
Y creo que es importante como pararnos un minuto y conectarnos con el suelo bajo de nuestros pies y tal vez como recordarnos lo que comimos últimamente, como lo último que hemos tal vez cenado ya o que comimos como en Chile decimos 11, algo, y como pensar este alimento que tomamos, sabemos de dónde vino, de si era algo que creció en los suelos o necesitaba los suelos. Sabemos dónde, sabemos cómo se produjo, sabemos cuántos agrotóxicos se usaba o no, era orgánico o no era orgánico. Sabemos cuántos kilómetros tenía que viajar ese alimento. Sabemos de todos los procesos en el suelo que se necesitaba, los procesos físicos, químicos, misteriosos. No sabemos mucho del suelo, sabemos menos del suelo de que todas las otras, la atmósfera o algo así. Pero sí sabemos que hay más vida en el suelo que podemos imaginar en términos de pequeños microorganismos. Entonces es interesante pararnos en este día un momento y pensarlo. Pensamos a veces cuando ingerimos nuestras comidas, tal vez damos gracias a Dios por nuestras comidas, pero sabemos de cómo crecieron, estamos conscientes del sol que estamos ingiriendo, de la lluvia que estamos ingiriendo, de todo el proceso que se ha necesitado para tener esos alimentos. Y bueno, este día es hoy porque había un gran científico en Estados Unidos que se llamaba Bennett, que descubrió ya en los años 60 y murió el 7 de julio de 1960. Entonces, desde 63, este día es el día de la conservación del suelo, porque él iba descubriendo que el suelo necesita ser cuidado para mantener su productividad. Y en este momento, mucho suelo en todo el mundo está degradando en una velocidad muy preocupante. Y el suelo es una capa muy delgada de la tierra. Y, por ejemplo, en Chile más que 50% de los suelos está degradado o en proceso de desertificación. No sé cómo está en México o en Centroamérica, pero bueno. Y eso tiene mucho que ver con la deforestación, con el cambio de uso de suelo, los monocultivos, los pesticidas y todo eso. Entonces, hoy día creo que podemos honrar el suelo bajo nuestros pies, donde hay mucha vida, que tampoco lo tenemos tan consciente normalmente, y el suelo que nos produce cada día nuestro alimento. Bueno, habiendo dicho eso, urgencia. Yo hablo mucho en la teología la palabra kairos, que es una palabra que se usa en griego para decir que es un tiempo oportuno, se usa en los evangelios para decir este es el tiempo, aquí, ahora el día de la salvación o de la no salvación. Hay como una elección en este de kairos. Kairos es la contraparte del cronos, que es nuestro tiempo cronológico, lo que medimos así el tiempo regular, pero el kairos es el tiempo cualitativa, que no podemos, a veces un minuto dura eterno o pasa todo, ¿no? O una eternidad se hace muy corto porque lo pasamos muy bien. Bueno, esa idea de kairos es un tiempo cualitativamente muy importante, una oportunidad insuperable, dice alguien, un momento de vida o muerte. Y estamos como generaciones en que estamos en este tiempo, en un momento en que realmente necesitamos elegir vida o muerte para nuestra especie y para el planeta. Así de urgente es la situación. Y lo olvidamos un poco, porque ahora tenemos el COVID, este es un meme que encontré,
el otro día, y después estamos muy preocupados por la recesión que toda esta pandemia está generando. La pandemia tiene directamente que ver con la pérdida de biodiversidad y el desequilibrio en el planeta. Y después viene la ola, o ya está de verdad, la ola de la crisis climática que tenemos y la crisis de biodiversidad que también viene. Estamos llegando, para ser muy resumidamente, a los límites del planeta, o ya en algunas partes ya los hemos superado. El planeta tiene una cantidad de bienes, de dones que darnos, pero no más que tiene, ¿no? Es un planeta y estamos ocupando 1.7 por año en este momento, entonces casi 2, y eso está creciendo cada vez. Entonces se habla del día de sobregiro de la Tierra, el día en que hemos ocupado todo lo que el planeta puede regenerar en un año, y eso se adelanta cada vez más. Entonces ahora, bueno, depende en qué país estás, pero en promedio ahora es en agosto. Entonces en agosto, más o menos, ahora casi hemos ocupado del planeta todo lo que el planeta puede regenerar, lo que la naturaleza no puede restaurar solo por la dinámica de la vida. Lo que significa que estamos hipotecando cada año para el futuro, que estamos ocupando y destruyendo sin que se pueda regenerar. Y eso se puede ver también desde el espacio. Hay fotos de la deforestación, de la pérdida de lo verde, de todo lo que se va perdiendo en ese sentido de vitalidad en el planeta. Y está el cambio climático, que es lo más preocupante en este momento, siento yo. Es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra por la quema de combustibles fósiles, que es como el motor de nuestra civilización industrial. Entonces el petróleo, el carbón, el gas y algunos otros gases menos importantes, pero el ozono y el vapor del agua y algunos más, ellos retienen el calor del sol en nuestra atmósfera. Eso es una cosa normal y ha sido ideal para la vida, porque la atmósfera está atrapando el CO2 como uno, está atrapando el calor del sol, no tenemos un planeta muy frío. Si no, tendríamos una temperatura promedio de menos 18, y ahora hemos estado en todos los años anteriores como un promedio de 15 grados en todo el planeta. Eso no significa que no hay estaciones, pero que el promedio es más o menos ahí. Y el promedio está subiendo porque la concentración de estos gases lo hemos estado subiendo mucho por la quema de toda esta energía que son los combustibles fósiles. Y eso significa que se atrapa más calor del sol y eso tiene consecuencias muy fuertes, porque el sistema de la vida es bien equilibrada en esta temperatura. Entonces, las causas de la crisis climática son esta concentración de gases de efecto invernadero, también el manejo de las aguas y la deforestación, porque los árboles tienen en su ciclo, y las plantas y todo lo verde absorba el CO2. Entonces, es natural que absorban y dan oxígeno, pero con la deforestación estamos entonces sacando mucho de los sumideros de carbono, como se dice, donde se puede almacenar estos gases. Lo que significa eso que la temperatura va subiendo, que tenemos más sequías, más eventos naturales extremos, más disminución de agua dulce, desglaciaciones de los polos, subida del nivel del mar y cambios fuertes en la agricultura, porque muchas de las plantas y especies no se pueden adaptar a estos cambios tan bruscos, porque en la historia ha sido muy brusco.
Entonces, como humanidad estamos cambiando de manera decisiva los ecosistemas. Por eso se llama este tiempo el antropoceno, ahora desde un par de, no sé exactamente cuándo se declaró, pero hace un par de años creo que se dijo, ahora entramos ya en el antropoceno, que nosotros somos la fuerza definitiva de la naturaleza. Y eso significa, bueno, que se está hablando ahora que la situación va más rápido que se había pensado, que la temperatura está subiendo más rápido que se había pensado, y que hay puntos en que esa cadena ya no se puede parar y que estamos como que en puntos de no retorno, donde realmente el deshielo, por ejemplo, produce cada vez más deshielo, porque el hielo mismo refleja el sol, pero cuando el hielo ya no está, viene más calor y así se va como perdiendo el control. Y eso es el temor que tienen ahora si no hacemos cambios bruscos, que significa como bajar el CO2 en la atmósfera rápidamente. Y buscar otra forma de economía como más adentro de los límites planetarios, ¿no? Y eso es una cuestión de justicia muy fuerte, porque la extracción mundial de materias triplicó en las últimas 4 décadas, pero los países más ricos del mundo consumen en promedio 10 veces más que los países pobres. Entonces, hay países muy claramente responsables para eso. Aquí hay un mapa mundi que dice cómo estarían las emisiones por país. Si se ve que el sur no tiene mucha responsabilidad, pero sufre más las consecuencias en general de los desastres que genera este cambio climático. En Centroamérica sabemos ya de los huracanes, de las sequías ahora en el sur, y bueno, mucha gente que vive en lo rural saben ya que eso está pasando. Entonces, bueno, es importante decir que el cambio climático entonces no es una cosa que Dios ha generado o que es algo de hoy el clima se volvió loco, que mucha gente lo comenta así, pero que tiene causas y decisiones políticas muy fuertes. Ya ayer leí un artículo que ya en los años 60, 70, las empresas de petróleo y todo sabían que eso podía ocurrir. Habían ya estudios y en todos estos años han escondido información, no han dado la información y hasta ahora todavía pasa demasiado poco, y eso es la urgencia, de que pasa demasiado poco, poca gente lo está hablando, no se habla en la tele, es una situación de verdad de vida o muerte, y el silencio general sobre el tema es bastante grande todavía. Bueno, entonces ahí llegamos al tema de la ecología y la ecoteología, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo preguntó Adriana, que es una combinación un poco raro, porque teología es de muchos miles de años, y ecología es un concepto relativamente nuevo. Es un concepto en principio era científico, por primera vez se mencionó en 1866 por un zoólogo, un biólogo, Ernst Haeckel, que investiga la economía de la naturaleza, de las relaciones de los animales y sus medios. Entonces, la relación de todo lo vivo. Viene del griego oikos y logos, entonces oikos significa casa común, espacio habitado, y entonces el conocimiento de cómo funciona este espacio común. Y era interesante porque era una ciencia que vinculaba varias ciencias, que necesitaba el conocimiento de varias otras ciencias. Entonces es el conocimiento sobre la casa común de todos. Eso es ecología. Y puedes compararlo con las palabras economía, que son las leyes de la casa, entonces cómo organizamos nuestra casa, o ecumenismo, que también viene de oikos, que significa el mundo habitado o todas las iglesias, porque eso era todo el mundo habitado, eran todas las iglesias juntas.
Entonces, bueno, esta ecología, la palabra ecología se ha ido evolucionando en el tiempo y es importante porque no todas las ecologías son iguales. Y primero se trataba entonces sobre todo de las interrelaciones entre los organismos, estudios sobre el mundo vegetal. En los años 40 iba más sobre las relaciones entre animales y el mundo alrededor y sus interdependencias, pero desde los años 60 se concentró cada vez más en la humanidad. Entonces, en las ciencias naturales y las ciencias sociales se vinculan y se ve la complejidad de los ecosistemas y desde los años 60, 70 se va viendo que la humanidad tiene mucha influencia en los balances de estos sistemas. Entonces, ecología ahí se empieza a concentrar en ese tema. En los años 70, 80, tiene un gran boom, así viene el ecoturismo, los ecohoteles, el ecodesarrollo, como una connotación más conservacionista de que tenemos que proteger lo bonito y un poco romántico, así de que la ecología era algo muy, muy bonito. Se pone de moda, pero muchas veces no tiene un significado más política, no integra la economía, los sistemas de poder, etc. Otra palabra, lo que dije Adriana, es ambiente, y que en alemán es Umwelt, que tiene en ese momento un significado más social. Los movimientos ambientales son más sociales que los ecológicos al inicio. Ahora medio ambiente tiene también una sensación un poco del trasfondo de nuestra vida, ¿no? Entonces, hay cosas culturales a mí me gusta más ecología ahora, por la interdependencia, las relaciones que implica. Pero hay muchas diferentes formas de pensar la ecología. Entonces, hay una ecología más convencional, entonces conservacionista, de los parques naturales y eso de luchar por las ballenas y la biodiversidad, que ahora es súper importante. Una ecología mayordómica, como se dice en el cristianismo, de administrar bien. Una ecología que toma muy en cuenta los asuntos sociales, una ecología profunda que parte de la nueva ciencia, que ve estas interdependencias entre todo lo vivo, ecología integral del Papa Francisco. Entonces hay distintas maneras de abordar la ecología. Y hay una ecología también interior que cada vez más se van hablando la gente que trabaja ecología, que dicen que también hay una ecología de la mente y una ecología adentro de nosotros porque somos parte de la naturaleza. Entonces, ¿cómo se vincula esa a la teología? Eso pasa también en el contexto de los años 60 y 70. Ahí está la primera conferencia de las Naciones Unidas en 1972 en Estocolmo, donde se habla por primera vez sobre la gran influencia del ser humano en cambiar los ecosistemas. Y se habla del derecho al desarrollo de los países en desarrollo, pero los límites al crecimiento, que hay límites a cuánto podemos crecer para no sobrepasar los límites del planeta. Entonces eso fue revolucionario ya en los años 70 y se empieza también en el Consejo Mundial de las Iglesias un proceso de justicia, paz e integridad de la creación en los años 80. Entonces ahí ya se toma el tema de la ecología. Estos pensamientos, voy a ver, yo estoy compartiendo pantalla, parece que alguien está en el chat, sí, voy a ver si lo puedo ver. Ya. Ya, voy a tomar algunos de... Graciela, gracias. ¿Hasta qué punto debemos de vengar una responsabilidad de los países del norte en el impacto de sus industrias en la tierra y los países locales del sur en sus propias políticas de protección? Sí, es muy interesante, como si vemos la crisis misma, por supuesto en eso de la justicia climática hay una responsabilidad muy fuerte del sistema económico mismo, que viene por supuesto instalado desde el norte, pero se complejizan también esas relaciones norte-sur porque justamente también las empresas locales toman la misma dinámica y están en la misma lógica, ¿no?
que esa lógica podemos hablar un poco más después, como una lógica de la modernidad, de la industrialización, el tecnicismo que habla Papa Francisco también, de la tecnología que quiere cada vez más y a más grande escala para lucrar de los bienes de la tierra. Entonces eso, el extractivismo así, por supuesto, beneficia más al norte que al sur. Eso es como la gran injusticia también de este momento. Bueno, pero en todo eso, en la modernidad, hay una cosa interesante, que justamente cuando se hace la revolución científica, la ilustración, cuando surge la ilustración en Europa, y después, entonces, eso encadena en la revolución industrial, eso es el mismo tiempo en que se hace la reforma en el norte, la reforma cristiana de los protestantes, ¿no? Entonces el cristianismo se va tomando como, se va legitimando, de alguna forma va creciendo con el mismo sistema que empieza a aportar cada vez más la naturaleza de los seres humanos, a objetivizar a la naturaleza, porque eso pasó con la ciencia, de que podíamos estudiar, fragmentar, dividir, estudiar y entender la naturaleza como algo fuera de nosotros. Entonces, después, en esos años 60, 70, hay fuertes críticas desde el mundo ambiental al mundo religioso y de su cultura. Y uno de los más emblemáticos, que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado, viene de un historiador que se llamaba Lynn White, en la revista Science, entonces una revista famosa, que escribe las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, y ahí acusa directamente al cristianismo por ser parte de la culpa de esta crisis ecológica. Entonces, según él, la causa de la crisis está en el encuentro entre tecnología y ciencia, alimentada por la arrogancia típicamente cristiana, dice él, frente a la naturaleza. Esa arrogancia se originaría en la doctrina cristiana antropocéntrica, centrado en el ser humano nomás, de una creación con un orden gradual y jerárquico, con el ser humano como culminación, corona de la creación y fin último de todo lo creado. Imagen de Dios, ¿no? El ser humano es imagen de Dios, pero el resto de la creación no. Bueno, estas críticas han generado un impulso de reacciones de los teólogos y teólogas también. Entonces, de alguna forma eso prueba que Lynn White tenía un punto, porque antes nunca lo habían hablado. Entonces, que genera tanta reacción es que algún punto débil tenía, ¿no? Entonces él dice, y esos son puntos, todos estos son puntos que después lo va tomando la ecoteología, por eso los nombro, que el cristianismo desacraliza la naturaleza. Dice que la realidad no es sagrada, que el creador Dios está por fuera de la naturaleza. Eso en distinción a los pueblos originarios, por ejemplo, que encuentran las divinidades en toda parte en la naturaleza. Dios y la salvación están colocados fuera del mundo natural, muchas veces en la tradición cristiana. Hay un desinterés espiritual por el mundo y la historia, como la historia es el pasaje de Levíticos, de que somos pasajeros, que somos aquí de paso en la tierra, ha sido interpretado de que este paso en la tierra no es importante, que esta tierra no es importante, que nuestro destino es el cielo después de esta vida. Entonces dicen que eso puede ser una causa de que no valoramos suficientemente al mundo en que estamos. Se ha dicho que el ascetismo cristiano, que hay un cierto desprecio a la carne, a todo lo que es corporal, que es la naturaleza, la materia. Bueno, lo vamos a hablar mucho más en términos también del ecofeminismo, porque esa dualidad que se ha metido en la tradición cristiana, que yo no creo que es bíblico, pero eso lo vemos después, pero ha sido muy, muy fuerte. Que el hombre es como el centro, ¿no? El dominar y someter la tierra de Génesis ha sido acusado como el pasaje que legitima
a explotar la tierra. Y que unido a la filosofía griega y el racionalismo de Europa, se hace entonces parte de una cosmovisión que ve el mundo como un sistema mecánico, como el trasfondo de nuestra vida, pero no algo que tiene un valor intrínseco. Y también hay este ideal del tiempo lineal, el judío cristianismo sale de lo cíclico de otras religiones y tiene una línea de progreso, de desarrollo, pero también entonces de crecimiento. El crecimiento económico en Chile al menos es como Dios. No se puede cuestionar en ningún momento de que deba haber crecimiento. Entonces eso es como una cosmovisión que tal vez tiene algún vínculo con el cristianismo. Bueno, en estas teologías que van reaccionando a eso hay diferentes corrientes. Entonces, solo tengo tiempo para dar algunas pistas y después podemos hablarlo más. Yo recomiendo mucho este libro que muestro acá de Roman Juridi, un ecoteólogo chileno. Y él va diciendo también que, bueno, ¿qué es ecoteología? ¿No? Ustedes lo preguntaron. Y él dijo, hay muchos enfoques, no hay una estructura clara. La ecoteología es una teología que toma la ecología como punto de partida, esta interdependencia de la vida y la crisis ecológica. Pero, y eso lo resumo después también más. Pero hay sí distintas tendencias en sus corrientes. Hay un enfoque apologético de defensa, que dice que no es así, que la teología cristiana es antropocéntrico, es culpable de esta crisis y todo. O más bien, más positivamente dicho, van mostrando lo bueno que tiene la tradición cristiana frente a al cuidado de la tierra, ¿no? Y habla mucho de que somos administradores de la tierra, que tenemos que tomar en serio esto de mayordomía, que Dios está a cargo y no nosotros, que los pasajes, hay muchos pasajes en la Torá que dicen que tenemos que respetar a la tierra, el descanso de la tierra, bueno, rescatan la vida sencilla de Jesús, los profetas que se conectan con la naturaleza, entonces rescatan todo lo que hay para decir que el cristianismo tiene muchas cosas, pero que ha sido mal interpretado, quizás. Después hay un enfoque más sacramental, sobre todo en la tradición católica, que van viendo más bien de cómo Dios se revela dentro de la creación. Entonces van repensando la teología de la creación. Han dicho, y sí, quizás hemos tomado demasiado poco en serio que Dios también se revela en el misterio de la creación, que podemos ver el Espíritu de Dios en la creación. Dios no es la creación, pero Dios sí está de alguna forma presente en la creación. Y lo va pensando sobre todo un poco al margen de la tradición católica Teilhard de Chardin, que lo vincula con toda la teoría de la evolución. Y cómo la evolución es como el impulso del Espíritu de Dios en el mundo, ¿no? Entonces ahí se conecta también con la espiritualidad de la ecología profunda de grandes pensadores como Thomas Berry y Matthew Fox de Estados Unidos, que van mostrando como el nuevo cuento de la creación, que es el Big Bang y la evolución maravilloso, misterioso, grande que se va desplegando en el tiempo. Como mujer, ahí está Sally McFay, que repiensa imágenes de Dios, como la tierra, como el cuerpo de Dios. Ha pensado ella, que es una metáfora muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo se ve en lo material Dios presente, ¿no? Lo que tenemos ya en el pan y el vino, como en la tradición misma, pero también en la creación. Y hay otro enfoque que es más escatológico, sobre todo de teólogos protestantes, que dicen que la creación no está terminado, que hay una promesa de destino ahí, y que Dios está de alguna forma viniendo en el futuro, y que, bueno, toda la cosa de la promesa y el reino de Dios nos invitan a ir mejorando y cuidando la creación. Ahí está Jürgen Moltmann y Whitehead y algunas más.
Hay otros enfoques que a mí me gusta mucho este esquema, y eso es algo de los últimos de lo que voy a mostrar, que ha hecho Nedi Astudillo, una colega mía, ecoteóloga de Venezuela de origen, vive en Estados Unidos, y ella sigue el esquema de Will Jenkins, que es otro estadounidense, que también dice, como hay unos teólogos que hablan más de la mayordomía, y ella hace como las consecuencias de estas corrientes, así, una corriente de mayordomía, una corriente de ecojusticia y una corriente de ecoespiritualidad. Y no son tan separados, se mezclan. Yo hablo de ecojusticia y ecoespiritualidad, pero es interesante como ver un poco las características. Ella dice que sobre Dios, la corriente de mayordomía es muy dios-céntrica. Entonces, eso de que Dios está en el poder, no nosotros. El ser humano está hecho a imagen de Dios, para ellos sí, y la naturaleza sigue siendo un recurso y caído, ¿ya? Y en el pecado, la naturaleza también es una realidad caída, con necesidad de redención. Como guía toman la escritura como autoridad. En el mundo eclesial están mayoritariamente en el mundo evangélica o protestante esta corriente. En la escatología hablan del nuevo cielo y la nueva tierra, y hablan más bien de conservación, de la necesidad de cuidar. La corriente de ecojusticia está más vinculado a la teología de la liberación en Latinoamérica y a teologías más políticas que toman los temas socioambientales, la justicia ambiental, junto con la ecología y la ecoteología. Entonces son más centrados en Cristo, en el seguimiento de Jesús y su estilo de vida. El ser humano ven como cuidador y servidor. La naturaleza es el nuevo pobre, con derechos y necesita redención también. Como guía tiene la escritura y las ciencias sociales. Están en el mundo protestante y católico. Como escatología hablan más del reino de Dios, y hablan mucho de justicia ambiental. Y hay un corriente que está más hablando de ecoespiritualidad, que está muy centrado en el espíritu, que hablan del ser humano como imagen de Dios y Adama, tierra y imagen de Dios a la vez. Somos de la tierra, que es hermana, muy buena compañía. Entonces, y usan la palabra, la naturaleza, la ciencia, las otras religiones y muchos otros recursos para ir viendo una nueva forma de ver la naturaleza. Es más ecuménico, y con el movimiento interreligioso también habla mucho sobre ecoespiritualidad. Y dicen que que necesitamos una salvación universal del planeta y de nosotros, ¿no? El ecofeminismo, mucho del ecofeminismo está en este corriente. Bueno, en Latinoamérica hemos sido muy influenciados por Leonardo Boff, que en 1992, cuando vino la conferencia de Río, combina esa preocupación con la teología de la liberación, con su libro Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, que ha tenido una gran influencia en la ecología integral de Laudato Si. Y también en Latinoamérica se ve muchos corrientes de ecofeminismo, de mujeres, movimientos de mujeres que toman este tema y descubren un vínculo entre la explotación de la tierra y la discriminación de las mujeres. Entonces, eso vamos a hablar más en la próxima sesión. La ecología integral, entonces, la idea de una nueva cosmología que tiene que ser más holística. Boff trata por eso de incluir en la ecología las ciencias naturales, sociales, humanos, análisis de poder. Habla de ecología ambiental, ecología mental, social e integral. Y lo más importante, creo, bueno, todo eso es muy breve, pero que no hay dos crisis, que es un tema de justicia y socioambiental, que no podemos resolver la crisis ecológica si no resolvemos la crisis social y al revés.
En Laudato Si se refleja eso en el término de ecología integral, que el Papa Francisco dice que es ambiental, económico, social, cultural, de la vida cotidiana, del bien común, intergeneracional, entonces muy ecológico en ese sentido, muy de todas las interdependencias. Entonces, ¿qué es la ecoteología? Para ir terminando, habla de una ausencia en la teología. Porque, y eso es la gran pregunta que creo que Mario lo hizo, ¿por qué? Y eso es mi búsqueda también en la comunidad de fe. Hay tan poca afinidad con la conexión con la tierra y el cuidado de los territorios. Entonces, pensar la teología desde los ecosistemas, desde la tierra y el lugar, el suelo en que estamos, hablar de toda nuestra realidad en su complejidad profunda, y buscar otra manera de conocer, entonces, en que que nosotros somos todos parte de la naturaleza, es parte de la reflexión. Entonces aquí ves ecoteología, es el pensar, sentir, reflexionar sobre la relación entre la tierra, Dios y los seres humanos en esto. Y ahí hay estos debates de creación y Dios, inmanente, trascendente, ¿dónde está Dios en términos de la creación? ¿Es todavía activo o no? ¿No? Podemos decir que con esta crisis que Dios los resolverá en algún momento o no. ¿Cómo es Dios presente en esto? ¿Qué imágenes de Dios? ¿Está Dios dentro de la creación o no? Ahí tenemos el panteísmo, el panenteísmo, que Dios está en todo, pero también más allá. Dios Padre, Madre, la tierra como cuerpo de Dios. Y tratando de superar estas separaciones entre Dios, la naturaleza y los seres humanos, que en un pensar más holístico. Entonces, preguntas que dan para pensar ustedes, para ser ecoteólogos, ¿es la naturaleza objeto o sujeto para mí? ¿No? Es lo mismo decir que la naturaleza es sagrada que decir que es divina. ¿Hasta dónde está sagrada? ¿Hasta dónde está Dios presente o no? ¿Cuáles son los riesgos de identificar a Dios con la naturaleza? ¿Qué significa asumir la naturaleza como sagrada en nuestras vidas? Y bueno, ahí hay muchos temas en la ecoteología, de eso de las imágenes de Dios, de reinterpretar las historias bíblicas desde la visión de la tierra que siempre está presente en las historias, pero no las hemos tomado tan en cuenta. Una reinterpretación de algunas historias como por ejemplo la historia de Génesis, búsqueda de hermenéuticas nuevas, menos antropocentristas, hacer profecía y denuncia de todo lo malo que está pasando, con la ayuda de los profetas también, ver el mensaje del estilo de vida de Jesús, ver lo que significa la apocalipsis y la esperanza en esta situación, y ver sobre todo cómo podemos llegar a otro estilo de vida, a otra cosmovisión que lleva a una conversión en nosotros, ¿no? Porque si no cambia nuestra cosmovisión, creo que es muy difícil que cambiemos nuestra relación en el sentido que necesitamos hacer, de aceptar los límites de nuestra vida en este planeta. Entonces, eso sería. Y tengo 3 recomendaciones por si quieren pensar más sobre la ecología, en 3 preciosos documentales. Uno que tiene que ver con ese día de conservación del suelo, que se llama Besa el suelo, que explica sobre la importancia y lo misterioso del suelo. Otro que es muy espiritual, que se llama Yo Soy, que se trata muy de la nueva ciencia. Y la tercera es romper los límites, la ciencia de nuestro planeta. Es muy fuerte porque va contando sobre estos puntos de límites que estamos llegando, pero también cuenta sobre las alternativas y los cambios que tendríamos que hacer. Bueno, con eso termino. Les dejo un tiempito mientras tomo un
sorbito de té para que anoten si quieren y después dejo de compartir pantalla para poder compartir. Bien, pues creo que también se van sumando como las preguntas, ¿no? Y la necesidad también del cuestionar. Por ejemplo, si no es en la Biblia, ¿no? Y en los textos bíblicos canónicos, ¿dónde más, ¿no? Podríamos llegar a buscar referentes, ¿no? Donde podamos sustentar estas ecoteologías, ¿no? En plural. Y planteo esta pregunta porque también es verdad que pareciera que dentro de las preocupaciones de los pueblos que escriben los diferentes textos bíblicos, la naturaleza pues sí ocupa un lugar de pronto secundario, ¿no? O más bien es como el escenario donde suceden las cosas. Y, y en realidad, justo, ¿no? Este trabajo como de pronto como de rascar, ¿no? Y estar como rascando constantemente referentes es algo como complejo. Y creo que un poco la invitación que haces es este asunto del encontrar nuevas referencias, ¿no? Nuevos sentidos, nuevos relatos que nos ayuden como a hacer una interpretación en en este tiempo de decisión. Entonces la pregunta ya concreta es, ¿tú dónde considerarías, ¿no? Que hay que buscar estos otros referentes? Bien, gracias, Rodrigo. Bueno, reacciono y después viene otra y sí podemos seguir. Sí, claro. Sí, yo creo que hay que buscar, bueno, que ahora ningún relato es suficiente, ya no solo, no vamos a poder resolver esta tremenda crisis sin tratar de sacar de toda la sabiduría humana que existe lo mejor. Lo que significa que necesitamos encontrar una forma de diálogo, por eso yo estoy tan activa en alianzas y coaliciones entre iglesias y entre distintas religiones. Y también, sobre todo, con los pueblos originarios, porque ellos y ellas tienen una relación mucho más cercana, no todos, pero otra cosmovisión de relación de balance con la tierra. Entonces, creo que entonces necesitamos aprender a escucharnos y no estoy de todo, es verdad, Rodrigo, lo que dices que la tierra de alguna forma era trasfondo, pero menos de lo que creemos muchas veces, siento, porque si uno mira las narrativas bíblicas desde un punto de vista más antropológico o menos descriptivo, menos moralista, todas estas historias se juegan en tierra, ¿no? Y se juegan modelos de vida también en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es este grupito de esclavos que se liberan y que van a una tierra prometida. Y tienen que ver cómo entonces ocupamos esa tierra y cómo vamos a no perder la distribución igualitaria, la justicia entre imperios, ¿no? Entonces, y ahí cuando están en el exilio se van contando estas historias de cómo empezó la creación y dónde iba mal. Y yo siento, por ejemplo, que toda la historia de la caída puede ser interpretada como una invitación a respetar límites, a respetar que no podemos tener todo, ¿no? Toda la verdad o todo el conocimiento o todo el control sobre la vida, porque que eso hace que acumulamos, como la tentación de acumulación y de imperio está permanentemente presente en la Biblia. Entonces, creo que la Biblia puede tener no toda la Biblia, pero muchas historias bíblicas pueden tener una interpretación mucho más ecosocial que lo hemos hecho. Y entonces ahí también hay relatos que pueden servir dentro de los muchos colores de relatos de muchas distintas tradiciones en que tenemos que buscar nuevos narrativos, los grandes narrativos del socialismo, bueno, esto es el fin del capitalismo, porque el capitalismo como lo conocemos no está funcionando.
lo está destruyendo la tierra y casi estamos a fines de lo que se puede. Entonces, va a haber un cambio de civilización, de alguna forma, en las próximas décadas. Va a terminar el petróleo, vamos a llegar a los límites de verdad. Ojalá que podamos encontrar maneras para sobrevivir más o menos bien. Y por eso creo que es tan urgente la cosa, de que es importante, de que nos vamos dando cuenta y que vamos a ser parte de otra historia. Pero esta otra historia necesitamos inventarlo. No está escrito. No tenemos las herramientas, nunca hemos vivido en la humanidad un momento así. Entonces podemos sacar toda la sabiduría de todas las, pero necesitamos crear una nueva manera. Tampoco podemos volver a la civilización de hace no sé cuánto. Alguna gente dice, estos ecologistas quieren volver a las cuevas. Por supuesto que no. No queremos volver a las cuevas, pero tenemos que ver cómo podemos, sí hay límites, entonces tenemos que ver cómo producir menos, ser más eficaz, tener otro tipo de energías, tener otro manejo de agua, irnos adaptando también al cambio que sí ya está y que va a seguir un poco más. Y se dice que se puede, eso es lo más frustrante para mí. Hay muchos científicos que dicen que, bueno, la ventana se está cerrando, entonces tenemos unos 10 años todavía, dicen, para ir cambiando radicalmente muchas cosas. Y ahí se puede. Entonces, que se puede y no lo estamos haciendo, me frustra enormemente porque se trata del futuro de mis hijos y hijas y de ustedes y de vivir en un mundo habitable. Hoy, este verano, eran 50 grados en algunos lugares en Canadá, donde nunca era más que 28, 30. Entonces, eso es en algunos lugares ahora, pero cada vez más, y olas de calor y todo eso. Entonces, se pone cada vez más hostil. Pero si plantamos árboles, si no destruyamos más de la Amazonía, si pararíamos la destrucción, se puede. La naturaleza nos da la mano y ahí siento mucho de la fuerza de Dios también en lo que se podría. Pero ahí se necesita levantar la gente y decir, ya, basta, esto no más, esto es nuestro futuro y es por la riqueza de algunos, de un 2% de la población del mundo que se está destruyendo todo. Entonces, por supuesto, somos consumidores y tenemos nuestra responsabilidad, pero eso tiene que parar. Entonces, eso estoy predicando, sí, es evangelización, creo. Pero para mí es eso, sí, es esa urgencia. Muchas gracias, Arián. Igual la idea es justamente esta parte como de diálogo. Ya veo que hay como unas manos levantadas. Igual invitarlas a ir generando también comentarios y preguntas que podamos como ir sacando, ¿no? Wendy. Arián, yo tenía una pregunta con respecto a lo individual y también a lo colectivo. Digamos, desde lo individual, ¿cuáles serían las pautas para mí que quiero entender la ecoteología o aplicar la ecoteología a mi propia reflexión bíblica? ¿Cuáles serían esas pautas a la hora de leer la Biblia? Y la enseñanza, ¿no? Como la hermenéutica, ¿qué pautas deberíamos de seguir? Por ejemplo, en la teología feminista se estaba hablando de la sospecha, ¿no? De cómo trabajábamos este tema en los textos bíblicos. Entonces, no sé si pudieras compartir un poco de eso, como para saber qué debemos de revisar a la hora de hacer los textos, porque realmente creo que en la Biblia o en nuestras comunidades de fe hay una lectura de la Biblia como muy simplista, ¿no? Sobre todo a estos temas, estas grandes preguntas que nos están surgiendo ahora. Y con respecto a lo colectivo, es efectivamente cómo sensibilizar más a nuestras comunidades de fe que andan orinando fuera del Huacal, decimos aquí en Nicaragua, o sea, andan hablando de otras cosas y no necesariamente sobre estos temas tan importantes. Entonces, cómo sensibilizar más a nuestras comunidades de fe sobre este tema tan urgente y tan necesario. Esa sería mi pregunta. Gracias, Wendy. Tomo un par de comentarios para...
Sí, y entonces le pasamos la palabra a Adriana, también tiene la mano levantada. Bueno, gracias. Como estaban comentando acerca en las escrituras en donde se encuentra toda la temática de cuidado de la tierra, ya en Levítico 25 se habla del año del jubileo, ¿no? Que es el año del reposo de la tierra. Y aunque parezca increíble, todavía en Israel eh, se sigue respetando. Este año que va a comenzar ahora, el próximo año que va a comenzar, el próximo año judío, es año de reposo de la tierra. Y en eso sí que son estrictos. La tierra no se puede cultivar, tiene que descansar, ni siquiera se debieran recoger los frutos. Ya el Antiguo Testamento, la Torá, nos está hablando de esto, ¿no? De una manera de cuidar la tierra, permitirle que repose. Nosotros no lo hacemos, pero está escrito. No es el único lugar, pero lo que explica, lo que enseña Levítico es realmente fuerte. Era eso. Muchas gracias, Adriana. Arián, ¿te parece que un comentario más? Y pasamos contigo de nuevo. Sí, muy bien. Luciano, veo que tienes también la mano levantada. Hola a todas y a todos. Hola Arián. Hace frío acá en Chile, sí, hace mucho frío. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente, porque a mí el tema de la ecotología me ha interesado mucho e incluso he realizado algunas ponencias apoyado en el libro que tú presentaste en tu Power, que es muy bueno. Yo lo recomiendo igual para todas y para todos aquí los que están presentes. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente, porque una vez me la lanzaron a mí y yo como que quedé, no pude responderla. Existen propuestas desde la ecotología eh, que intentan, existen propuestas que buscan superar el tema del antropocentrismo tan presente en la teología cristiana y cómo esas propuestas de superación del antropocentrismo eh, no denigran, por decirlo así, la condición digna del ser humano, porque uno a veces escucha frases como que el ser humano es poco menos que una plaga, ¿cierto? Quizás muchos de nosotros lo hemos escuchado de repente. ¿Cómo podemos conjugar ambas situaciones? Y sobre todo el tema, a mí me interesa sobre todo el tema de la superación del antropocentrismo. Gracias. ¿Ya? Ahora sí, Arián. Ya son pues, bastantes cosas nuevamente. Wendy habló de lo individual y lo colectivo, ¿no? De cómo poder leer la Biblia. Bueno, eso de la hermenéutica de la sospecha de la teología feminista es también bastante útil para la ecoteología, en el sentido que la hermenéutica de la sospecha parte con preguntas. Entonces, la idea de que el texto no es en sí mismo una guía de prescripciones de cómo tenemos que vivir, que la Biblia es una colección de una gran cantidad de corrientes, de pensamientos, de discusiones, de debates internos también, internos en la Biblia. Y lo interesante es que uno cuando vas como estudiando un poco, leyendo sobre, yo recomiendo siempre mucho la revista Ribla, que es la revista de interpretación bíblica latinoamericana, que está totalmente en internet y que tiene realmente fantásticas interpretaciones bíblicas. Y tiene también dos revistas, o tiene revistas sobre la ecología también, ¿cómo se llama? Compendium. No, se me escapó un minuto otra revista, donde tienen muy buenas
revistas sobre ecoteología, y cada vez más sale más porque es un tema, por supuesto, bastante actual. Entonces ayuda, yo siempre siento que la Biblia leerlo como si fuera así un libro que uno lea al fin del día para tener alguna sabiduría, eso se puede, pero es mucho mejor leerlo en comunidad, leerlo en discusión y leerlo desde la realidad misma y ir preguntando al texto. Y ahí uno ve que en la Biblia hay sociedad nómade y sociedad de agricultores en debate todo el tiempo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Eso ya son las mismas preguntas de otra forma que tenemos hoy como humanidad. De qué pasa con la acumulación cuando estamos sedentarios, ¿no? Cuando necesitamos mucha comida o queremos acumular comida. Toda la historia de José, del año seco y los años malos, o los años prepararse para años malos. Todo lo que dijo Adriana, Levítico, es una tremenda... son leyes que buscaron en un Israel que es desértico, que ya lo era, de cómo hacer que no destruyamos la tierra. Entonces lo buscaron. Se puede leer esos textos no para copiarlos para ahora, pero para discutir con los textos como espejo de humanidad y de búsqueda de cómo convivir como humanos de forma justa y también con la tierra alrededor. Y lo que es interesante, como dijo Adriana, es que la Biblia no lo separa tanto. Esa separación que hemos hecho nosotros es platónico, es de la filosofía griega y es después. Entonces, esa idea de que y es de la ilustración, esa idea que la naturaleza es un sistema mecánico que no tiene nada que ver con nosotros. Es algo que la Biblia no lo tiene. La gente estaba totalmente dependiente de la tierra, de los alimentos, y también en lucha con la tierra, porque la batalla era mucho más igual. Entonces, los desastres, Job, entonces son mucho más presentes. La vida de Jesús no da ninguna justificación por la acumulación capitalista que estamos haciendo. Como todo lo que se dice sobre no acumular, no vivir con lo que tienes, estar felices como lo... ¿no? Entonces, ver los lirios de campo, ellos tampoco. Entonces, es una... Toda la tradición cristiana tiene esa cosa nómade de trabajar liviana, o de viajar liviana en comunidad. No tiene nada de lo individualista, acumulativo, egoísta, que el sistema económico nos ha dejado crecer que somos. Entonces, en ese sentido, creo que la Biblia tiene rasgos que se puede leer, y Wendy, en ese sentido, en una lectura ecoteológica no es solo la tierra, es como verlo en una totalidad, un sistema que puede ser justo y cuidar los límites de la tierra. Y bueno, cómo trabajarlo en las comunidades, eso es lo que yo he estado tratando de hacer por unos 15 años ahora, creo. Bueno, yo he hecho muchas de estos, hacer un pequeño grupo y empezar a hablar del tema y de la preocupación que tienes tú sobre el tema. En general, siento que cuando uno empieza a hablar desde tu propia motivación y tu propia preocupación por algo muy concreto alrededor, no estamos invitados a resolver este problema a nivel global, ¿no? Cada uno es una persona. Pero tenemos nuestro metro cuadrado, nuestro barrio, nuestro jardín, nuestra comunidad de iglesia, cómo usamos los plásticos, tenemos cosas descartables cada vez, tenemos un huerto, hacemos algo cuidamos la energía, ¿qué podemos hacer? Hay mucha basura en un río muy cerca, se puede hacer algo. Entonces, en pequeños grupitos uno puede ir trabajando de qué podemos hacer muy concretamente. Y primero, entonces, compartir tu propia preocupación y bueno, estos documentales que les recomendé también ayudan bastante. Si gente ve eso, dice,
la gente está más preocupada. Yo noto que en general la gente sabe que algo pasa, pero si están solos no pueden hacer nada. Y uno se siente súper impotente estando solo. Pero yo vivo en un condominio, hemos luchado para tener un huerto, ahora estamos arreglando nuestra cosa de reciclaje, ahora vamos a pensar si podemos tener paneles solares con la comunidad, con la gente juntos, ¿no? Entonces, y ahí se hace bonito. Es como en el momento que uno está haciendo algo, la impotencia llega algo de esperanza, así de que se puede hacer algo diferente. Bueno, eso era solo Wendy. Bueno, estoy muy de acuerdo con Levítico, entonces, y muy bonito escuchar que en Israel todavía se cumple eso, no sabía, porque es bastante revolucionario si lo haríamos, si pararíamos el sistema económico por un año, bueno, ahora por la pandemia lo teníamos que hacer un poco, pero como de verdad, diciendo ya, redistribuimos esto, porque ya no da para más. Y Luciano, ¿existen propuestas? Sí, existen propuestas que tratan de superar el antropocentrismo y no ir al otro lado. Yo creo que la encíclica Laudato Si hace un buen esfuerzo con eso del valor intrínseco de cada criatura, la idea de que somos parte de la naturaleza, de que nuestro cuerpo es el agua, el aire, tiene muchas frases muy, muy bellas en ese sentido, pero no toma tan en cuenta como esta nueva ciencia que está naciendo, que es más dinámica casi, como más cambiante todavía. La teología católica de la jerarquía suele ser un poco estático y eso tiene que ver con como una cosmovisión de antes, de medieval, ¿no? Cuando todo tenía su lugar, el cielo, la tierra y la... Bueno, vamos a hablar un poco más sobre eso la próxima, porque eso también es el problema con todas las teorías de género y todo, que esto es y no puede cambiar nunca. Eso es como un límite que veo ahí. Sí, y bueno, y eso de que los seres humanos somos una plaga, no es muy bonito escucharlo, pero nos estamos comportando un poco así, ¿no? Somos muchos y uno puede comportarse como plaga o uno puede comportarse tratando de armonizar con el resto. Entonces, yo no creo que merecemos morir todos, o creo que hay suficiente fuerza bonita en la humanidad, de Dios, diría yo, para luchar para que podamos sobrevivir. Yo creo que nuestro destino no debería ser que no tenemos un lugar en esta tierra y lo que tenemos de especial es que somos la autoconciencia de todo esto. Y eso nos hace tan cercano en esta posición de poder responder a Dios de alguna forma, ¿no? De tener un tú y un otro. Las otras especies no lo tienen de la misma forma. Hay cada vez más dudas y algunas especies sí lo tienen un poco. Eso también está en evolución. Pero por ahora somos los únicos que tenemos lenguaje y podemos reflexionar sobre nuestro propio quehacer y sobre quiénes somos. Y bueno, a mí me da mucha pena por toda la música, el baile, la reflexión, la poesía y todo lo bonito que hemos creado y que podemos crear, que se destruye todo eso por eso, lo que dije, por la avaricia en general de una minoría. Y creo que es religioso, es un deber moral de la religión tratar de contener eso, y de las religiones en general. Que la conversión es eso de no ser más de lo que tú eres. Entonces, de no ser Dios, justamente. La idea de que tenemos la imagen de Dios es para decir que no somos dioses. No hemos hecho nuestra vida y no podemos autocrear todo. Y tampoco podemos resolver todo. Entonces, tener un poco de humildad en cuanto porque mucha gente dice, pero la tecnología en algún momento la va a resolver. Bueno, eso de los huracanes y todo no lo está resolviendo para nada en este momento.
hay islas enteras que desaparecen bajo mar y no es importante porque están en partes del mundo que no importan tanto a los grandes capitales. Pero en el momento que va a estar en Londres y todo va a ser diferente. Pero ya quizás tarde. Entonces por eso no estamos haciendo nada para poder parar esto. Y lo podemos hacer en el sentido de parar la destrucción, decir que no más deforestación en la Amazonía, no más limitar las grandes corporaciones, pero son unos monstruos, eso todos lo sabemos, muy difíciles y muy violentos, y están matando a una cantidad de gente en Latinoamérica que es impresionante. Entonces tenemos que elegir otros gobiernos pero sobre todo crear conciencia en el alrededor que estamos mal y que de verdad tenemos que cambiar. Vale, muchas gracias, Arián, por tus comentarios, por las respuestas que vas proponiendo. Mario también tiene la mano levantada, imagino que también es para un comentario. Mario, si quieres. Sí, bueno, creo que pues ahí está una responsabilidad del entendimiento que se tuvo del cristianismo, ¿no? Pues, en nuestra era, pero creo que también mucho de la modernidad, ¿no? O sea, pareciera como imposible eso, como descartar la economía, el crecimiento, el capital, el empleo, incluso esto del antropocentrismo, ¿no? De la racionalidad. Creo que a veces como que nos perdemos muchas de nuestras posibilidades por creernos que lo máximo somos nosotros y nuestra capacidad de reflexionar y eso. Y la otra vez Pedro Pablo hacía una contribución muy bonita, ¿no? En la relación con las mascotas, no es que el perro necesite de nosotros, ¿no? O el gato, sino que hay una codependencia, ¿no? Esto es increíble, ¿no? O sea, por lo afectivo que tenemos, la compañía, en fin, ¿no? Incluso la diferencia de experiencia de la vida, ¿no? A partir de los sentidos. En fin, creo que por ahí hace falta recuperar mucho, o creo que salir del antropocentrismo nos posibilita otras maneras, ¿no? De experimentarnos. No nos cierra, sino que nos abre más, ¿no? Nos saca de esa soledad del Génesis, ¿no? Para sentirnos eso, compañeros, compañeras de otros seres, otras formas de vida. Bueno, no, pero mi comentario iba por esto también que decías. De repente parece, yo me quedaba con eso de la vez pasada que te escuché, que no hay esperanza, ¿no? O sea, que vamos hacia el abismo y no hay vuelta, no hay recuperación posible. Pero antes de que se empezara la grabación, cuando estábamos poquitos, estaba esta esperanza que está en Chile surgiendo, ¿no? A partir de manifestaciones, y hablábamos pues ahí también de tu contribución en el tema ecológico para la nueva constitución. Parece, yo no sé cómo les parezca a los demás, pero a mí me parece de repente que pareciera no haber esperanza y sucede lo inimaginable, ¿no? Y es muy bonito eso, pero ya lo queremos, creo, ¿no? Todos, en todas, en muchos lados, que surgiera lo mismo. Es mi comentario. Sí, ¿hay más? ¿O Bueno, igual, pues ya si quieres, estamos creo que ya estamos como también por ir al cerrando. tiempo? Sí, Sí, pero sí. igual también quisiera como justo aprovechando que ando aquí como moderador, también lanzar como algunas como cuestionamientos, ¿no? O sea, de pronto este asunto de la participación política, ¿no? La importancia como de la participación política en estos temas, em, es algo que como cristianos de pronto nos cuesta trabajo, ¿no? Reconocernos como sujetas políticas, ¿no? O sea, antes de esta plática también leía como algunas de las entrevistas que te habían hecho, ¿no? Un poco también de este libro que acabas de sacar. Y bueno, o sea, yo un poco sentía este asunto bueno, pareciera que nada más tendríamos que quedarnos como a niveles como locales, ¿no? Como barriales, parroquiales, como en lo pequeño, pero un poco
el balance que nos presentas más bien habla de una urgencia, ¿no? De una urgencia de participación más extensa y, y sin la cual pareciera que las cosas no suceden, ¿no? O sea, el caso de Chile es otra vez paradigmático, ¿no? O sea, pareciera que si no hubiera sido por este estallido social, las cosas difícilmente hubieran podido como cambiar, ¿no? No parecía que las vías como legales de participación lo permitieran. Em, entonces, no sé, ¿tú cómo ves esto? Este asunto como de la participación política de la iglesia en estos temas ambientales, ¿no? Y la tensión que eso implica con un Estado laico, ¿no? O sea, cómo participar como iglesia en estos temas sin poner en riesgo la laicidad del Estado. Interesante, vamos al tema de otros cruces de la organización donde trabajo específicamente. Muchas gracias, Mario. Yo creo que sí, muy cierto tu reflexión sobre eso de la esperanza. Y bueno, yo he tenido varios de estos momentos. También tengo momentos que digo hoy que esto va mal y no veo por dónde. Y de repente, bueno, con ese gran movimiento juvenil, con Greta Thunberg, que de repente de una niña en Suecia que decide no ir a la escuela más los viernes por este tema y después tomó vuelo y ahora está en Chile pasando algo parecido que nunca podríamos haber pensado. Entonces, sí, hay momentos, el cambio no es gradual, eso dije, creo, en eso de tras de las huellas de su vida, de que a mí me ha ayudado mucho un libro de Joanna Macy en eso, que es una ecologista que se llama Esperanza Activa, y ella, bueno, trabaja mucho eso de la opción por ser parte de otra historia, independiente del resultado, porque eso de que necesitamos saber del éxito para hacer algo, también es una forma de pensar bien capitalista. Entonces, también disfrutar del proceso de estar en otro sin tener la garantía, pero con toda la intención y voluntad que se vaya por otro lado. Y esa intención, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Rodrigo, que ya no se da solo con reciclar y con hacer cosas individuales. Entonces, yo creo que tenemos bastante poder como comunidades religiosas, somos muchos, en el sentido que somos como 80% de la población del mundo dice que es creyente. Entonces, si fuera un tema central, y lo es cada vez más para cada vez más gente, por eso estoy trabajando en Green Faith, que es Fe Verde, que es un movimiento global que está trabajando temas de ambiente, que tienen unos días de acción nuevamente para la conferencia del clima en noviembre. Estos días de acción son en octubre, donde todos están invitados a organizar algo. Voy a dar la página web en el chat después. Entonces, estos movimientos ayudan, pero les cuesta todavía a muchos movimientos religiosos a realmente ir a los gobiernos, hacer incidencia y todo eso. Entonces, lo que mi apuesta ha sido tratar de hacer puentes entre las comunidades de fe y los movimientos ambientales, porque los movimientos ambientales sí tienen como un activismo más, como más de incidencia política, de distintas formas. Y bueno, los jóvenes tienen otras dinámicas que yo ya también me siento un poco de otra generación, entonces estoy con mucha admiración y por su ímpetu y por sus maneras. Entonces el estallido social en Chile fue un estallido, fue pura frustración también y mucha rabia, pero con una creatividad también de dar vuelta a las cosas que nosotros solo íbamos a las marchas de millones, ¿no? Pero los jóvenes lo empezaron. Entonces eso también es bonito de saber que somos una gran comunidad y que yo hago mi parte y otra gente hace su parte. Pero las iglesias son muy así de que no es política lo que nosotros tendríamos que hacer como fe. Y yo creo que la modernidad también ha apartado a la religión, con eso cierro, como laicidad, en un rincón así de
no existe ya, no, es privado. Se trata de la moral privado, de nuestros asuntos privados morales hasta en la cama, pero no se trata ya no de lo político y lo común. Y nunca ha sido así. La religión es un todo, es una cosa integral que determina nuestra vida no solo individual, pero en comunidad. Todas las religiones se tratan de eso. Entonces, ¿cómo conjuega eso en un Estado laico? Un Estado laico tiene que garantizar que la pluralidad de todas estas cosmovisiones pueden existir y que ninguno se impone a otro y que ninguno es como lo más importante pero sí puede tener un rol, en vez de decir que no existe eso, lo que han hecho hasta ahora en los modelos de Estado laico más fuerte, como en Francia, como hacer como si fuera que la religión no puede existir en el debate público, nada. Y otros países, sobre todo en Latinoamérica, donde dicen que son Estado laico y no lo son, porque al final reina la Iglesia Católica o tiene un especial vínculo evangélico con no sé qué, igual levantamos la Biblia, aunque tenemos muchos pueblos originarios, entonces el Estado no toma el rol de facilitar el diálogo, porque eso es el rol del Estado, de dar voz a todas estas distintas cosmovisiones que están, y en las políticas buscar las convergencias y los mínimos comunes. Pero todos estamos haciendo política desde nuestras cosmovisiones. Nadie lo hace sin eso. Algo, aunque sea ateo, sea de alguna cosa agnóstico, pero todos por alguna motivación, inspiración, motivación hacemos política. Ojalá que no sea solo por el dinero, algunos también creo, pero entonces si es eso, de que tenemos una visión del bien común, la religión es parte de eso, es una visión del bien común, y hay muchas voces ahí. Y yo soy cristiana, entonces yo llevo mi narrativa y mi motivación que tiene que ver con el proyecto de Jesús y con las narrativas que he escuchado y lo que yo pienso de lo sagrado y los pueblos originarios vienen con su espiritualidad. Ahora en la constituyente en Chile vienen con todo, con su machi, con sus canelas, porque hacen un ritual ahí, porque para ellos es importante, pero no lo imponen. No dicen, eso tienen que hacer todos, porque si no van al infierno y entonces qué, y si no lo hacen y todo. Entonces, Estado laico es eso de poder garantizar de que todos estos colores pueden convivir en el Estado. Y eso es un ejercicio medio desafiante en Latinoamérica, con toda una historia de colonización, pero sí es la única manera de empezar a conocernos, a escucharnos y para construir un mundo más fraternal, ¿no? O sororal. Arián, de verdad que muchísimas gracias como por las reflexiones. Creo que también dejas como este sabor de querer seguir como escuchando y seguir como aprendiendo. La semana que viene tenemos la siguiente parte de estos encuentros. Igual todos y todas están como muy bienvenidos, bienvenidas para poder seguir dialogando, que me imagino que va a ser como esta otra parte de hablar sobre feminismos urgentes y esta como un poco que ya se fueron como anunciando, lo cual también va a ser pues una de las cosas como bien interesantes, ¿no? Reconociendo, claro, al feminismo como uno de los grandes movimientos proféticos de nuestra época. Pues bien, de mi parte, de nuevo, el agradecimiento de parte de EPEC, también gracias a ti, a otros cruces, ¿no? Una cosa como muy increíble que nos podamos encontrar y colaborar. Le paso la voz ahora a Mario.